Soy Felicia, de 29 años. El día que llevé a mi abuelo a casa desde el hospital, a su hogar en Spokane, me miró desde la mesa del desayuno y susurró: ¿te gustaría ponerlos a prueba conmigo? Asentí, saqué mi teléfono, marqué el número de mi padre y lo puse en altavoz. Sonó 2 veces. Cuando contestó mantuve mi voz perfectamente neutra: papá, el abuelo falleció anoche. No hubo un jadeo, ni un silencio de incredulidad. En cambio mi padre respondió con un suspiro frío y vacío: así que el viejo finalmente murió. Antes de que pudiera siquiera procesar la crueldad absoluta de sus palabras, otra voz interrumpió. Mi hermano menor, aparentemente, estaba en la misma habitación. El abuelo me lo dejó todo a mí. No te toca nada, declaró, reclamando ya su premio. Justo después, de fondo, mi madre soltó una risa corta y complacida. Era el sonido exacto de alguien que acababa de ganar la lotería. Creían que estaban a salvo. Creían que finalmente habían ganado. Pero mi abuelo estaba sentado a menos de 3 pies de distancia del teléfono, escuchando cada una de sus palabras. Lentamente dejó su taza de café, se inclinó hacia la pantalla brillante de mi dispositivo y abrió la boca para hablar. Antes de que escuchemos exactamente cómo destrozó su mañana perfecta, bienvenidos de nuevo al modo venganza. Si quieres ver cómo una familia de buitres recibe exactamente lo que se merece, asegúrate de presionar el botón de suscribirte, darle me gusta a este vídeo y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte este desenlace. Una semana antes, el olor a antiséptico en la habitación 402 del Hospital General de Spokane era denso, y también lo era la soledad de mi abuelo. Pasé 7 días sentado en una silla de plástico rígida al lado de su cama. Estaba conectado a un monitor intravenoso, combatiendo una infección respiratoria repentina y severa. Los médicos nos advirtieron que era crítico. Llamé a mis padres de inmediato, esperando que se apresuraran a cruzar las puertas de la sala de emergencias. Nunca llegaron. Mi padre afirmó que su agenda de negocios estaba atada a negociaciones urgentes que simplemente no podía abandonar. Mi madre insistió en que los hospitales le causaban una ansiedad severa y que no podía soportar el ambiente deprimente. Mi hermano menor, Dylan, ignoró mis llamadas por completo. Le envié 3 mensajes de texto explicando la gravedad de la situación, y dejó todos ellos en leído. Me senté allí, viendo cómo el reloj avanzaba, sosteniendo la mano de mi abuelo. Cada vez que la pesada puerta de madera se abría con un chirrido, él desviaba la mirada, esperando ver a su hijo entrar en la habitación. Siempre era solo una enfermera revisando sus signos vitales o trayendo su medicación. Él nunca se quejó de su ausencia. Simplemente volvió a mirar el techo. La enfermedad física debilitó sus pulmones, pero el abandono absoluto le rompió el espíritu. Se dio cuenta entonces de que si moría, a ellos solo les importaría la lectura de su testamento. Esa realización dio origen a la prueba que propuso en la mesa del desayuno. Ahora el eco de la risa complacida de mi madre se desvanecía del altavoz del teléfono, dejando la cocina completamente paralizada. Mi abuelo no gritó. No tiró su taza de café por la habitación. Permaneció perfectamente quieto. El silencio se prolongó durante 10 segundos, luego 15. Era la quietud más pesada y asfixiante que jamás había experimentado. Miré hacia la mesa. Sus manos descansaban planas contra la madera. Sus nudillos estaban blancos y sus dedos temblaban violentamente. El hombre que había trabajado incansablemente toda su vida, que nunca se había rendido ante las dificultades, estaba temblando. No era rabia. Era la manifestación física de una profunda desolación. Acababa de escuchar a su propio hijo celebrar su supuesta muerte. La línea telefónica permanecía abierta. Podía oírlos moverse cómodamente de fondo. Mi abuelo finalmente respiró hondo. Sus manos dejaron de temblar. Se inclinó hacia adelante colocando su boca a centímetros del micrófono. Me alegra enormemente que mi partida les haya traído tal alivio inmenso, dijo. Su tono no era de enfado. Era aterradoramente tranquilo, completamente desprovisto de cualquier afecto. La reacción al otro lado fue instantánea. Un jadeo agudo perforó el altavoz. Alguien tropezó. Escuché una silla raspar agresivamente contra un suelo de madera,
seguido por el sonido de un vaso rompiéndose. «Papá», susurró mi padre. Su voz se quebró por completo, perdiendo su arrogancia anterior. «Papá, ¿eres tú? ¿A quién esperabas?», preguntó mi abuelo. «¿Al ejecutivo de la herencia llamando para entregar las llaves?». «No, espera», dijo Felicia. «Tú moriste. Nosotros. No quisimos decir lo que escuchaste». Mi padre tartamudeó intentando frenéticamente armar una defensa. «Fue solo una broma terrible. Estábamos en shock. La gente dice cosas locas cuando está en shock». «Sonabas muy lúcido», respondió mi abuelo, y Dylan sonaba muy ansioso por cobrar su herencia. La voz de Dylan apareció de repente, frenética y aguda. «Abuelo, no quise decir eso». «Cállate», ordenó mi abuelo. La única palabra cortó el aire como una cuchilla. Dylan se calló de inmediato. Mi madre intentó intervenir, su voz temblando con falsa preocupación. «Gordon, por favor, no hagas esto. Déjanos ir ahora mismo. Déjanos explicarte». «No hay nada más que explicar», afirmó mi abuelo. Extendió la mano sobre la mesa y presionó el botón rojo. La llamada se desconectó. La pantalla se volvió negra. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie lentamente. Miró sus ojos completamente cambiados. El dolor se había ido, reemplazado por una resolución absoluta. «Llama a la compañía de seguridad», instruyó. «Quiero que los códigos de alarma se cambien hoy. Quiero cerraduras nuevas en las puertas delantera y trasera para esta tarde. Si aparecen, no los dejes entrar». Se dio la vuelta y salió de la cocina, sin dejar lugar a discusiones. La línea estaba trazada. Mi padre ahora sabía que estaba vivo y, lo que es más importante, sabía que habíamos escuchado todo. 3 días después del cambio de cerraduras, un sedán oscuro desconocido se detuvo frente al porche de mi abuelo. Un hombre con un traje gris arrugado salió, sujetando un grueso sobre de Manila. Abrí la pesada puerta principal antes de que pudiera siquiera levantar la mano para llamar. Miró un portapapeles, preguntó para confirmar los residentes de Gordon, me entregó el sobre directamente en las manos y afirmó rotundamente que habíamos sido notificados. Regresó a su vehículo y se marchó de inmediato. Llevé el sobre a la sala de estar y se lo entregué a mi abuelo. Él rompió el sello adhesivo y extrajo una pila densa y pesada de documentos legales. Me quedé justo al lado de su silla, escaneando las letras negras en negrita impresas en la página de cubierta. Era una petición formal de tutela. Mi padre y mi madre habían presentado oficialmente una demanda en el tribunal del condado para tomar el control total de su vida. Su estrategia estaba completamente calculada. Mi padre se dio cuenta del error catastrófico que cometió durante nuestra llamada telefónica. Sabía que mi abuelo estaba completamente lúcido y que la primera acción que tomaría sería revisar el testamento familiar para excluirlos. Mi padre consultó a un abogado y lanzó un ataque legal preventivo. Si podía convencer a un juez de que mi abuelo carecía de capacidad mental antes de que se firmara un nuevo testamento, cualquier cambio en la herencia sería invalidado instantáneamente. El testamento original, que entregaba toda la fortuna a mi padre y a mi hermano menor, Dylan, permanecería permanente. Mis padres querían declararlo legalmente incompetente solo para proteger su herencia inmerecida. Sin embargo, había una razón aún más desesperada detrás de este ataque agresivo. La enorme y lujosa casa que mis padres ocupaban actualmente no les pertenecía en realidad. La escritura de propiedad permanecía completamente a nombre de mi abuelo. Él les había permitido residir allí sin pagar alquiler durante más de una década. Mi padre entendió que, después de que su verdadera naturaleza quedara expuesta, un aviso de desalojo era absolutamente inminente. Congelar los bienes de mi abuelo a través de una tutela ordenada por un tribunal era la única forma posible en que mis padres podrían asegurar su estilo de vida actual y evitar ser arrojados a la calle. Para ganar este caso, necesitaban pruebas médicas sólidas. Dado que nunca se molestaron en visitar el hospital, tuvieron que fabricar sus propias pruebas. Hojeé los documentos adjuntos y leí la declaración jurada presentada. Habían sobornado a un antiguo vecino para que presentara una declaración jurada falsa. Este hombre mintió explícitamente al tribunal bajo juramento,
afirmando que con frecuencia encontraba a mi abuelo deambulando por la calle en medio de la noche, gravemente confundido e incapaz de recordar su propia dirección. Incluso añadió un detalle fabricado sobre mi abuelo dejando la estufa encendida y casi provocando un incendio. La acusación era completamente infundada, diseñada específicamente para convencer a un juez de que mi abuelo era un peligro activo para sí mismo y para la comunidad circundante. El engaño era mucho más profundo. Mis padres utilizaron a su asesor legal para adquirir registros médicos parciales de su reciente hospitalización. Ellos manipularon intencionalmente el contexto de las notas clínicas del médico tratante. Aislaron las horas específicas en que mi abuelo estaba fuertemente sedado con potentes analgésicos intravenosos para combatir su infección. Presentaron ese agotamiento temporal inducido por drogas como demencia permanente e irreversible. Presentaron gráficos que mostraban sus tiempos de respuesta demorados mientras estaba bajo fuertes narcóticos, omitiendo por completo el hecho de que sus funciones cognitivas volvieron a la normalidad en el momento en que la medicación cesó. Construyeron una narrativa fabricada de un anciano frágil y roto que necesitaba desesperadamente ser internado en una residencia restringida para su propia seguridad. Usaron el sistema legal como arma para robar su autonomía. Mi abuelo terminó de leer la última página de la petición y la dejó sobre la mesa de café de cristal. No gritó ni mostró miedo. Golpeó con el dedo el papel, comprendiendo plenamente la brutal guerra que su hijo acababa de iniciar. La batalla judicial ya no era solo por dinero. Se trataba de preservar su derecho fundamental a existir como un hombre libre en su propio hogar. Me miró y me dijo que fuera a buscar su abrigo. Necesitábamos ver a un abogado de inmediato. El jueves por la mañana, conduje mi coche hasta el aparcamiento de la oficina de nuestro abogado en el centro. Maxwell ya nos estaba esperando. Era un abogado civil veterano que se especializaba en litigios de sucesiones de alto riesgo y nunca perdía el tiempo con promesas vacías. Nos sentamos frente a su enorme escritorio de roble. Mi abuelo deslizó la citación judicial por la madera pulida. Maxwell abrió el sobre de Manila, escaneó las afirmaciones médicas fabricadas y dejó los documentos con un profundo suspiro. Miró directamente a mi abuelo y le dio un brutal baño de realidad. Derrotar una petición de tutela requería mucho más que simplemente pasar una prueba básica de memoria. Maxwell explicó que los jueces de los tribunales de familia analizan dos pilares distintos de competencia. El primero es la salud cognitiva. El segundo, y a menudo el más utilizado como arma, es la capacidad financiera. Mis padres estaban atacando ambos. Querían convencer al tribunal de que mi abuelo estaba destruyendo activamente su propia herencia. Si pueden probar que estás gestionando mal tu patrimonio, el juez te despojará de tus derechos para proteger los bienes, afirmó Maxwell con firmeza. Mi padre y mi madre examinarán tus extractos bancarios. Buscarán cualquier retiro inusual, cualquier factura impaga o cualquier compra grande para presentarte como vulnerable e imprudente. Usarán tu propio dinero como prueba en tu contra para desestimar completamente su caso. Necesito mostrarle al juez que tus operaciones financieras son más limpias que las de un banco corporativo. Cada céntimo debe estar justificado. La autorización médica por sí sola no te salvará. Debemos demostrar una perfección financiera absoluta e innegable. La estrategia de defensa se puso en marcha de inmediato. Maxwell dispuso que mi abuelo se sometiera a evaluaciones neurológicas exhaustivas con especialistas independientes más tarde esa semana. Eso destruiría fácilmente la narrativa de la falsa demencia. Pero la defensa financiera requería una acción inmediata. Maxwell necesitaba construir una auditoría financiera a prueba de balas para presentar al juez. Teníamos que dar cuenta de cada dólar, cada transferencia y cada inversión realizada en los últimos 12 meses. Necesitábamos demostrar que mi abuelo poseía una función ejecutiva impecable y un control férreo sobre su propio dinero. Mi abuelo no dudó. Sacó su libro mayor bancario de su maletín y firmó un formulario de autorización general. Concedió a Maxwell acceso ilimitado a los portafolios de inversión y registros fiscales de su portal bancario principal. No tenía nada que ocultar. Había gestionado su patrimonio meticulosamente durante 50 años, construyendo su fortuna a través de la disciplina y la precaución. Nos sentíamos completamente confiados. Creíamos que este informe financiero sería el arma definitiva para humillar a mi padre en el tribunal.
Maxwell giró su silla hacia los monitores de su computadora e inició sesión en el sistema bancario seguro. La oficina cayó en un silencio tenso y determinado. Me senté junto a mi abuelo, escuchando el rítmico clic del ratón de la computadora. Maxwell pasó los siguientes 30 minutos clasificando complejas redes financieras. Abrió las cuentas corrientes, los fondos de jubilación y los ahorros de emergencia. Exportó 12 meses de extractos detallados. Los registros iniciales parecían perfectamente normales. Facturas de servicios públicos rutinarias, primas de seguros médicos, compras de comestibles y pagos estándar de impuestos a la propiedad poblaban la pantalla. Todo se alineaba con el comportamiento meticuloso de un adulto responsable y altamente funcional. Estaba gestionando su patrimonio con la precisión de un contable. La confianza en la sala era palpable. Estábamos construyendo una fortaleza impenetrable de pruebas. Pero entonces la atmósfera cambió de repente. El rápido clic del ratón se detuvo abruptamente. El silencio en la oficina se volvió instantáneamente asfixiante. Maxwell se inclinó más cerca de su monitor principal. Su postura se puso rígida. Lentamente se quitó las gafas de lectura, dejándolas colgando de sus dedos, y se quedó mirando la pantalla como si una bomba acabara de detonar dentro del libro de contabilidad digital. Mi abuelo notó el cambio repentino en su comportamiento. Se enderezó en su silla de cuero. ¿Qué sucede?, preguntó su voz firme, pero con un toque de preocupación repentina. Maxwell no respondió de inmediato. Hizo clic en una línea de datos específica, abriendo un recibo de transacción detallado. Leyó los detalles cifrados 2 veces. Luego lentamente giró el monitor para que nos mirara. Su dedo apuntaba a una enorme transferencia bancaria saliente resaltada en texto negro intenso. La transacción había eludido los protocolos de seguridad estándar debido a una autorización de firma. No era un pequeño error contable. No era un pago rutinario. Exactamente 6 meses antes, la asombrosa suma de $375.000 había desaparecido por completo de la cuenta de ahorros principal de mi abuelo. El aire dentro de la oficina de Maxwell se volvió de repente sofocante mientras los números en la pantalla se magnificaban. $375.000 habían sido borrados de la cuenta de ahorros en una sola transacción electrónica. Maxwell giró su silla, sus ojos penetrantes exigiendo una explicación inmediata para la masiva hemorragia financiera. Mi abuelo miró el registro de la transacción. No parecía confundido. Parecía profundamente traicionado. Se inclinó hacia adelante y explicó el origen de esa transferencia específica. 6 meses antes, mi padre y mi madre lo habían acorralado en su propia sala de estar con una propuesta de negocio muy detallada. Afirmaron que mi hermano menor, Dylan, había descubierto un proyecto inmobiliario comercial altamente lucrativo en las afueras de Spokane. Lo presentaron como una oportunidad única en la vida para asegurar la independencia financiera de Dylan. Le rogaron a mi abuelo que proporcionara la financiación inicial, prometiendo que la propiedad generaría retornos masivos en un solo año. Gordon confió en su propia sangre. Autorizó la masiva transferencia bancaria para ayudar a su nieto a construir un futuro estable. Maxwell se puso a trabajar de inmediato. Se crujió los nudillos, volvió a su teclado y comenzó a rastrear agresivamente los números de ruta. Utilizó su acceso especializado a bases de datos legales para cotejar registros comerciales públicos, declaraciones de impuestos corporativos y escrituras de propiedad en todo el estado de Washington. Buscó cualquier sociedad de responsabilidad limitada registrada a nombre de Dylan. Buscó permisos comerciales, solicitudes de zonificación y compras de terrenos que coincidieran con el periodo exacto de la masiva transferencia de dinero. Los resultados de la búsqueda no arrojaron absolutamente nada. El proyecto inmobiliario comercial no existía. Era una elaborada historia de fantasmas fabricada únicamente para extraer una fortuna de un miembro de la familia confiado. Si el dinero no compró terrenos, ¿a dónde fue exactamente?, pregunté mirando los callejones sin salida en el monitor brillante. Maxwell no respondió verbalmente. Inició un rastreo forense más profundo en la cuenta receptora, extrayendo los cheques compensados y los registros de transferencias bancarias. La enorme suma no había permanecido intacta.
Fue sistemáticamente fragmentada y distribuida dentro de las 48 horas posteriores a su compensación. Maxwell imprimió las páginas, extendiendo la autopsia financiera sobre el escritorio de roble macizo. La primera prueba innegable fue un cheque de caja pesado emitido a un concesionario de automóviles de lujo de primera. Dylan no invirtió en propiedades comerciales. Entró en un concesionario de alta gama y compró un SUV de lujo completamente nuevo y equipado, pagando la factura exorbitante íntegramente en efectivo. Los documentos de registro del vehículo coincidían perfectamente con su nombre. El segundo rastro de documentos expuso a mi madre. Maxwell resaltó una serie de pagos electrónicos agresivos dirigidos a compañías de tarjetas de crédito premium. Mi madre había agotado sus límites, comprando bolsos de diseñador y saldando enormes deudas en exclusivas boutiques de joyería. Utilizó los supuestos fondos inmobiliarios para borrar por completo sus hábitos de gasto imprudentes. El último conjunto de extractos bancarios reveló la hipocresía máxima de mi padre. Mientras se preparaba activamente para declarar a mi abuelo mentalmente incompetente en un tribunal de justicia, estaba canalizando simultáneamente el efectivo robado restante a su cuenta corriente personal. Maxwell rastreó transferencias bancarias directas a una casa de subastas internacional de élite, especializada en vinos vintage raros. Mi padre gastó decenas de miles de dólares en botellas importadas para abastecer su bodega privada. Los fondos restantes fueron drenados activamente por agencias de viajes de lujo, cubriendo billetes de avión de primera clase y estancias prolongadas en complejos turísticos tropicales de 5 estrellas. Cada compra extravagante fue brutalmente expuesta en papel. Los extractos bancarios formaron una cronología perfecta e innegable de absoluta codicia. Esencialmente habían tratado a mi abuelo como un banco personal ilimitado, financiando un estilo de vida suntuoso que nunca podrían haber costeado por sí mismos. Miré a mi abuelo. El hombre que había sobrevivido a una enfermedad grave hacía solo una semana ahora parecía hecho de acero sólido. No quedaba tristeza en su expresión. La devastación emocional de la llamada telefónica en la mesa del desayuno se había quemado por completo, reemplazada por una furia fría y calculadora. No solo lo querían muerto para poder heredar su riqueza. Habían comenzado activamente a saquear su patrimonio mientras él todavía respiraba. Y ahora intentaban usar el sistema legal para encerrarlo y cubrir sus huellas. Mi abuelo extendió la mano por el escritorio, recogió la pila de extractos bancarios impresos y alineó los bordes perfectamente. Miró a Maxwell y asintió bruscamente. La evidencia de su robo estaba finalmente asegurada. El lunes siguiente por la tarde, dándose cuenta de que estábamos investigando los informes financieros, el equipo legal de mis padres presentó apresuradamente una pila de documentos suplementarios. Presentaron una moción de emergencia ante el Tribunal del Condado, adjuntando una prueba específica que, según afirmaban, resolvería todas las preguntas sobre los fondos desaparecidos. Maxwell recibió las copias digitales directamente en su portal legal seguro. Imprimió las páginas, las organizó en su escritorio y nos llamó de nuevo a su oficina de inmediato. Mi abuelo se sentó en la silla de cuero y se ajustó las gafas de lectura. Maxwell le entregó un paquete de papeles gruesos, grapados. Era un contrato de préstamo comercial estándar. Mi abuelo reconoció el texto principal al instante. Muchos años antes, le había prestado legalmente a mi padre una suma modesta de dinero para cubrir una emergencia empresarial inesperada. Esa deuda original fue completamente pagada y el asunto se dio por cerrado. Las primeras 3 páginas del documento presentado eran completamente auténticas. Sin embargo, la última página era una creación completamente nueva. Mi madre, Marilyn, había orquestado un plan profundamente calculado. Ella rebuscó entre viejos archivos familiares guardados en su sótano y localizó ese contrato legítimo y desactualizado. Utilizando ese documento auténtico como base, redactó un anexo completamente fabricado. Estaba titulado en negrita como Adenda formal de préstamo y donación. Esta página recién creada declaraba explícitamente que mi abuelo autorizaba una transferencia directa de $375.000 a Dylan como una donación financiera incondicional. Mi abuelo miró la parte inferior del papel. Pasó lentamente su dedo índice sobre la tinta negra. Esa es mi firma, dijo su voz con un tono agudo y peligroso. Pero yo nunca firmé este papel específico. Nunca he visto este párrafo en toda mi vida.
Mi madre no solo había falsificado una firma aleatoria y descuidada. Había calcado meticulosamente una firma genuina de una página anterior y la había transferido a su adenda fraudulenta. Fechó el documento para que pareciera que se había ejecutado 6 meses antes, coincidiendo perfectamente con la fecha exacta en que se inició la masiva transferencia bancaria. Creía que este trozo de papel serviría como un escudo legal absoluto. Pensó que obligaría al juez a desestimar cualquier acusación de robo financiero. Maxwell no mostró ni una pizca de pánico. Simplemente tomó el papel, lo colocó en una funda de plástico transparente para pruebas y descolgó el teléfono de su escritorio. Una firma calcada es el fraude más fácil de exponer, afirmó Maxwell. Contactó inmediatamente a un experto forense en documentos de primer nivel, con sede en Seattle. Para el martes por la mañana, un mensajero acreditado transportó los documentos físicos directamente al laboratorio forense para pruebas avanzadas. Esperamos durante 3 días tensos. Durante ese tiempo el asesor legal de mis padres presentó mociones agresivas, exigiendo al tribunal que aceptara el anexo como prueba absoluta de consentimiento financiero. Presionaron implacablemente para acelerar la audiencia de tutela, muy confiados en que su trampa estaba perfectamente preparada. El viernes por la tarde el perito forense entregó un informe técnico completo. Maxwell nos llamó para revisar los resultados finales. El desglose científico fue brutalmente definitivo. El experto utilizó espectrometría infrarroja especializada y análisis microscópico para desmantelar por completo el engaño de mi madre. El informe delineó 3 hechos innegables. Primero, la firma en la adenda era una coincidencia microscópica perfecta con una firma encontrada en la página 2 del contrato de préstamo original. Los seres humanos nunca firman su nombre exactamente de la misma manera 2 veces. La coincidencia geométrica perfecta demostró que fue calcada mecánicamente utilizando una mesa de luz. Segundo, la composición química de la tinta en la última página era completamente diferente de la tinta utilizada en el documento original. El perito identificó un tóner de impresora moderno que ni siquiera existía cuando se redactó el contrato inicial. Finalmente, el análisis del papel reveló la prueba más incriminatoria. Las fibras estructurales de la última página no mostraban signos de envejecimiento natural. El perito concluyó con absoluta certeza científica que la adenda fue impresa, calcada y adjuntada en los últimos 14 días. Mi madre fabricó el documento falso justo cuando mi abuelo estaba luchando por su vida en la habitación del hospital. Cometieron un crimen grave para proteger su dinero robado. Presentaron un documento falsificado a un juez. Maxwell cerró la pesada carpeta forense, la aseguró con un clip y la guardó bajo llave en su archivador de acero. Teníamos la prueba definitiva necesaria para destruir su caso. La mañana de la audiencia, el cielo de Spokane estaba gris y opresivamente húmedo. Dentro del Palacio de Justicia del Condado, la atmósfera se sentía increíblemente tensa y sofocante. Mi padre, mi madre y mi hermano menor, Dylan, se sentaron con confianza en el lado de los demandantes de la sala. Llevaban caros trajes a medida y expresiones ensayadas de profunda y agónica preocupación. Mi abuelo se sentó justo a mi lado en la mesa de la defensa, su postura completamente rígida, sus ojos fijos al frente. El abogado de mi padre lanzó el ataque inicial en el momento en que se le permitió hablar. Se paseó por la sala agresivamente, caracterizando a mi abuelo como un anciano en rápido declive, muy confundido, que representaba un peligro grave e inmediato para su propio bienestar físico y financiero. Agitó los historiales médicos manipulados y la declaración jurada del vecino sobornado en el aire como armas innegables. Pintó un cuadro trágico y teatral de un anciano perdiendo el control de la realidad. Exigió al juez que despojara inmediatamente a mi abuelo de sus derechos legales, incautara sus bienes y concediera a mis padres el control total sobre la herencia para evitar más ruina. Maxwell se puso de pie, se ajustó la chaqueta del traje y se acercó al estrado. No levantó la voz ni igualó la energía teatral del abogado contrario. Comenzó su contraataque destruyendo por completo su narrativa médica. Maxwell presentó evaluaciones cognitivas exhaustivas realizadas por 2 neurólogos independientes certificados por la Junta, solo 48 horas antes. Los informes médicos declararon unánimemente que mi abuelo poseía una agudeza mental excepcional y una función ejecutiva impecable.
Maxwell luego expuso sistemáticamente cómo el equipo legal de mis padres había aislado intencionalmente horas específicas en las que mi abuelo estaba bajo fuertes narcóticos intravenosos para simular un diagnóstico de demencia permanente. El juez frunció el ceño profundamente, su paciencia visiblemente agotándose mientras dirigía su mirada aguda y acusadora hacia la mesa de mi padre. La derrota médica fue simplemente el golpe de apertura. Maxwell giró instantáneamente hacia las acusaciones financieras. El abogado de mi padre intentó desesperadamente argumentar que mi abuelo estaba despilfarrando imprudentemente su fortuna, destacando específicamente los $375.000 desaparecidos como prueba de su deterioro mental. Maxwell no discutió. Simplemente proyectó los registros bancarios forenses oficiales en los grandes monitores de la sala para que todos los vieran. Rastreó metódicamente el flujo exacto del dinero robado, exponiendo cada transacción. Le mostró al juez la factura del concesionario que probaba que Dylan compró un SUV de lujo completamente equipado, íntegramente en efectivo. Presentó los extractos de tarjetas de crédito compensados que demostraban que mi madre estaba borrando activamente sus enormes deudas atrasadas con boutiques de joyería. Exhibió los recibos de la casa de subastas internacional confirmando que mi padre compró una extensa colección de vinos vintage y reservó vacaciones tropicales en primera clase. Maxwell afirmó con firmeza que mi abuelo no estaba gestionando mal su patrimonio. En cambio, estaba siendo desangrado activamente por los mismos individuos que intentaban encerrarlo en una residencia de ancianos restringida. El pánico se extendió por la mesa de los demandantes. La cara de mi padre se puso completamente pálida y el sudor le brotó en la frente. Dylan se encorvó en su silla, mirando fijamente al suelo. Desesperado por recuperar el control del caso que se desmoronaba, el abogado de mis padres presentó la adenda de préstamo fabricada. Afirmó frenéticamente que el documento probaba que la masiva transferencia financiera era un regalo legalmente autorizado y firmado voluntariamente por mi abuelo. Maxwell asintió completamente impasible ante la maniobra desesperada. Llamó a su principal testigo experto al estrado, el perito forense de documentos de Seattle. El experto caminó hacia el centro de la sala y proyectó imágenes infrarrojas microscópicas de la firma del anexo en la pantalla grande. Explicó metódicamente las discrepancias químicas del tóner de impresora y la completa falta de envejecimiento natural del papel. El clímax de su testimonio fue absolutamente devastador. El experto colocó la firma original del préstamo sobre la firma del anexo recién presentado. Demostró cómo las dos firmas eran una coincidencia geométrica exacta matemáticamente imposible. Explicó al tribunal que los seres humanos nunca firman sus nombres de forma idéntica dos veces. La superposición visual perfecta probó innegablemente que la firma fue calcada mecánicamente utilizando una mesa de luz. Concluyó bajo juramento que el anexo era una falsificación deliberada, fabricada recientemente. La sala del tribunal cayó en un silencio absoluto y sofocante. Mi madre se cubrió la boca con las manos temblorosas, dándose cuenta finalmente de la magnitud catastrófica de sus acciones. Acababan de presentar pruebas fraudulentas y falsificadas a un juez en ejercicio en un intento desesperado de robar una herencia. El juez había visto suficiente. Miró a mis padres con absoluto disgusto, negándose a escuchar cualquier argumento final. Recogió su mazo de madera y lo golpeó agresivamente contra el bloque de resonancia, el fuerte chasquido resonando bruscamente en las paredes. Desestimó la petición de tutela de forma completa y decisiva. La sala del tribunal se hundió en un silencio absoluto. Mi padre se desplomó hacia adelante, enterrando su rostro entre sus manos temblorosas. Mi abuelo ni siquiera les dedicó una última mirada. Se puso de pie, se ajustó el abrigo y salió directamente por las puertas dobles. La batalla legal había terminado oficialmente, pero la verdadera purga apenas comenzaba. Condujimos directamente desde el juzgado de vuelta a la oficina de Maxwell en el centro. Mi abuelo se sentó en el pesado escritorio de roble e inició su última represalia. Le pidió a Maxwell que redactara un nuevo testamento en ese mismo momento. No les dejó ni un solo dólar por un sentido de obligación parental fuera de lugar. Con unos pocos trazos rápidos y firmes de su pluma, borró por completo a mi padre, a mi madre y a Dylan de su legado. Fueron desheredados legalmente y de forma permanente, despojados de cualquier reclamación futura sobre su patrimonio y completamente eliminados de cualquier directriz médica o designación de poder notarial.
Su fortuna eventualmente iría a la caridad y a la única persona que realmente se preocupó por él. La ejecución financiera se intensificó a la mañana siguiente. Mi abuelo poseía la escritura de propiedad absoluta de la enorme finca suburbana que mis padres ocupaban actualmente. Habían vivido allí sin pagar alquiler durante más de una década, disfrutando de un estilo de vida lujoso financiado enteramente por su discreta generosidad. Ese viaje gratis terminó instantáneamente. Maxwell envió a un sheriff del condado directamente a su puerta principal, notificándoles un aviso de desalojo formal e innegociable. Se les concedieron exactamente 30 días para desocupar las instalaciones. Mi padre intentó llamar al teléfono de mi abuelo decenas de veces, rogando por una prórroga temporal. Mi abuelo bloqueó su número. Al final del mes se vieron obligados a empacar sus pertenencias en cajas de cartón y abandonar la propiedad, siendo efectivamente echados a la calle. El dinero robado aún necesitaba ser recuperado por la fuerza. Maxwell presentó de inmediato una implacable demanda civil contra ellos por la suma exacta de $375.000. Acorralados por la innegable evidencia forense ya presentada durante la fallida audiencia de tutela, sus abogados defensores se rindieron al instante. Para satisfacer la aplastante sentencia judicial, mi padre y Dylan fueron legalmente obligados a una liquidación inmediata de activos. No les quedaban reservas de efectivo para negociar un acuerdo. La humillación que enfrentaron fue absoluta y completamente pública. Dylan observó cómo una grúa llegaba para embargar su SUV de lujo nuevo, justo en el estacionamiento de su apartamento temporal. Tuvo que entregar las llaves frente a sus nuevos vecinos. Mi padre tuvo que contactar personalmente con la casa de subastas internacional para entregar su extensa colección de vinos vintage, liquidándola con una enorme penalización financiera. Mi madre, despojada de su orgullo, se vio obligada a vender sus bolsos de diseñador y joyas caras a casas de empeño locales solo para hacer frente a sus crecientes honorarios legales y multas judiciales. Quedaron completamente en bancarrota, ahogados en deudas severas y completamente desterrados de nuestras vidas. Mi abuelo impuso una estricta regla de no contacto permanente. Instalamos cámaras de seguridad de alta gama alrededor de nuestra propiedad y los tratamos como completos extraños. Con su presencia tóxica completamente eliminada, nuestras vidas regresaron a una paz tranquila e inalterada. La salud física de mi abuelo mejoró drásticamente en los meses siguientes. Pasamos nuestras mañanas bebiendo café en el porche trasero, gestionando su patrimonio y disfrutando de una vida tranquila en Spokane. Permaneció tan agudo e independiente como siempre, completamente en control de su propio destino. La traición inicialmente lo hirió profundamente, pero finalmente solidificó una profunda comprensión entre nosotros. A veces las personas que comparten tu sangre son las más dispuestas a desangrarte. La verdadera familia nunca se define por una conexión biológica, un apellido compartido o una herencia esperada. Se define por una lealtad inquebrantable, respeto mutuo y quien realmente aparece cuando estás luchando por tu vida en una cama de hospital. El envejecimiento puede ralentizar naturalmente tu cuerpo físico, pero nunca le da a nadie el derecho de despojarte de tu dignidad o robar tu independencia ganada con tanto esfuerzo. Muchas gracias por escuchar esta historia hasta el final. ¿Qué habrías hecho si tu propia familia intentara encerrarte solo para quedarse con tu dinero? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste de esta brutal dosis de justicia, por favor, presiona el botón de suscribirte, deja un me gusta y activa la campana de notificaciones.